Bienvenidos a SmartTask. Por mucho esperar no es que, o por mucho acelerar en estas presentaciones, en especulaciones sobre la ley 2155, era un poco estar despacio, mirar a ver, porque estuvimos muy pendientes, obviamente desde antes de la presentación estamos leyendo y sabíamos que iba a salir de la ley, pero quería tener un tema de prudencia para leerla, que estuviera publicada en el diario oficial y luego mirar a ver si había algún decreto reglamentario o alguna cosa. Ya hoy, 23 de septiembre, he decidido hacer dos videos, uno donde voy a aplicar un tema de los impuestos, de lo que aplicó en esa reforma tributaria, que lo llaman así, pero realmente no es una reforma tributaria, es una ley de inversión social, como la llaman, y de movimientos, y de una reforma fiscal, y también que aplica con la regla fiscal. Y esta reforma que inicialmente se ha presentado, recuerde, como con 25 artículos, terminó con 65 artículos, ya porque en las discusiones en el Congreso la incrementaron. Vamos a ver una primera parte, porque ella estructuralmente no es mucho las modificaciones que hace en el estatuto. Casi que hace únicamente dos articulitos que mueven, que es el de las tarifas. Lo demás ya lo miraremos en otro video, ya, de SmartTask para mirar. No olviden suscribirse a SmartTask, ya, aquí en YouTube, es bien importante, y vamos a dar inicio a esta primera parte. Esta ley de inversión social fue presentada por el Gobierno Nacional el 20 de julio del 2021, ¿ya? Y se convirtió, como lo vimos, en la ley 2155, que fue publicada o comenzó en ejecución a partir del 14 de septiembre. Y reitera nuevamente el tema de la normalización, otra vez. En otros años anteriores, recuerde, la anterior normalización era el 15% de activos omitidos o pasivos inexistentes. Ahora volvió, y esto va en razón a los acuerdos multilaterales que ha hecho con todos los países del cruce de información, sobre todo de bienes omitidos en el exterior. Bienes omitidos en el exterior. O pasivos inexistentes en Colombia. También pueden haber bienes omitidos en Colombia. Muy difícil, pero pueden haber. Casi la mayoría de los bienes son omitidos en el exterior. Y en esa normalización, las condiciones es que vuelve a lo mismo, bienes omitidos o pasivos inexistentes, ahí sí, a enero 1 del 2022, pero puso una característica especial, que es que las inversiones que estén en el exterior, que se vayan a normalizar, debe tenerse en cuenta la tasa representativa del mercado al 1 de enero del 2022. Esto es algo nuevo, novedoso. Y hemos visto cómo va subiendo un poco lo del dólar, y obviamente pues esa normalización a los que no lo hicieron anteriormente, aprovechando el 15, el 13, 11, 5, 10 que fueron las anteriores tarifas, ¿ya? Y donde no estaba esta condición de una tasa representativa, sino que hablaba del costo fiscal histórico. Aquí ya establece un costo fiscal histórico para estas inversiones, dice que la tasa representativa del mercado de enero 1 del 2022. Luego quiere decir que si el dólar en enero, que es el mismo dólar del 31 de diciembre del 2021, sube a 4.000, esa será el valor para hacerlo. Y la tarifa, pues para tratar de ser equitativo con los anteriores que lo hicieron el 15, la subieron 2 puntos y quedó al 17%. Y también tuvo una característica importante. Primera vez por un tema de recaudo, ¿no? Recaudo para el 2021, que estableció un recaudo de la mitad de esa normalización, ahora nos imaginamos en octubre, del 8.5, digamos. Entonces la tarifa se divide en dos, el 8.5 ahora con anticipo, y la otra diferencia se pagará antes de febrero 28 del 2022, que es el tema máximo para normalización. Quien no lo haga, hay que aprovechar esta oportunidad, repito, sobre todo, repito, el que tenga estructuras o algunos bienes del exterior. ¿Ya? Cada vez, después de lo del impuesto mundial que estableció Biden para los otros países del mundo, cada vez se va cerrando más la posibilidad que alguien tenga un bien en el exterior sin declarar. Cada vez va siendo más difícil. Estas oportunidades que van dando, ¿ya? Y es mejor pagar un 17 y no estar expuesto posteriormente a un 50 o 75% del patrimonio. El único cambio que hubo en el impuesto prácticamente fue en el impuesto a la renta,
porque fue una reforma más recaudatoria subiendo la tarifa, que en el 2022 iba a quedar en el 30%, la ciudad al 35%, donde vamos al contrario de los acuerdos firmados con la ODE y con la competitividad, de que las tarifas deben ser más muy módicas en las personas jurídicas y un poco más en las personas naturales, pero aquí vamos al revés. Entonces, esa tarifa la dejaron en el 35% para personas jurídicas. A partir del año 2022, quiere decir que este recaudo se haría en el 2023, que yo lo dudo. Y lo dudo ¿por qué? Que se recojan esos 6.7 billones, porque en el 2023, cuando hagamos la declaración de renta de las empresas del 2022, ahí vamos a aplicar las pérdidas o todos los inconvenientes que hubo con el COVID y con el paro nacional. Luego la base para aplicar ese 35, creo yo, va a ser muy reducida en el 2022. Si ahora le sumamos los incentivos, va a ser mucho más reducido, ¿ya? Entonces, con el ánimo del recaudo, se me ocurre que el gobierno va a pensar en aumentar las retenciones en la fuente o la autorretención a partir del 2022, ¿ya? Con el fin de que ya esta reforma, que yo creo que va a ser muy transitoria, que va a durar hasta el próximo periodo, más o menos hasta diciembre 31 del 2022, porque a partir del 2023 las condiciones eran diferentes de acuerdo a lo que diga el nuevo Congreso que se elija en marzo del 2022. Y hubo una sobretasa pues en este tema de que se discute mucho la equidad horizontal cuando se rompe a las instituciones financieras con una sobretasa del 3%, ya las instituciones financieras hasta el año 2025, lo que quiere decir que las entidades financieras quedaron con una tarifa del 38% hasta el año 25 y a partir del año 26 si se mantiene, pues viene otra vez. Curioso que el último artículo, curioso, de esta reforma dice que el gobierno estudiará en el año posterior si vuelve a reducir la tarifa al 35. Lo dudo, pero lo dice. Y mantuvo el descuento del ICA que le han pedido también que lo aplazara, mantuvo el descuento del ICA al 50% y dijo que esto le representa más o menos 3.9 billones de pesos, este descuento del ICA, y este descuento del ICA que para el 2022 debe aplicar al 100%, entonces eso elimina lo del 100 y lo deja establecido en el 50 en forma infinita, ya con el 50. Luego ya la persona tomará la decisión si se va a una deducción del ICA o se va a un descuento, que es lo mejor obviamente al 50%. Y subiendo la tarifa, pues mucho mejor tomar el descuento que tomar la deducción. En economía naranja, con el fin del estímulo de esto, pues ha sido un propósito como el gobierno nacional de estar en este tema de la economía naranja, y la extensión que antes era a 7 años se reduce, porque ya ha pasado un tiempo, la reduce a 5 años, y establece que las sociedades deben estar constituidas, porque esto es a través de una sociedad, no puede ser persona natural. La sociedad debe estar constituida e iniciar actividades antes del 30 de junio del 2022. O sea que todavía, digamos, hay como 9 meses para hacer una empresa de economía naranja e iniciar actividades. Y tener exención por 5 años quiere decir un impuesto al 0%. Y algo importante, pues para los jóvenes, los que estén en economía naranja, para los emprendedores, derogó esa obligación de la inversión mínima que estaba más o menos en unos 160 millones, la derogó y puede haber una inversión mínima desde 1 millón o cualquier cosa, pero yo no necesito una inversión mínima, que eso también está obstaculizando el desarrollo de la economía naranja. Y en la lucha contra la evasión, que en Colombia pues es muy alta, tanto en renta como en IVA, ¿sí? Dicen pues un tema importante, casi el 4% del Producto Interno Bruto, puede ser un 40 billones de pesos, entre IVA entre IVA y la renta. Y en esa lucha contra la evasión dice, bueno, vamos a ponerle cuidado, y establece que como hay una cantidad de gente que gana, pasa los límites, pero no declara, ¿ya? Esas personas que no declaran y que no tienen ni siquiera RU de oficio, la DIAN le podría establecer el RU, ¿ya? Y al establecerle el RU de oficio le va a mandar una factura del impuesto. Es decir, le hace la declaración de renta, se la hace. Y como le da un impuesto a pagar,
inmediatamente le produce una factura para que se vuelva título ejecutivo. ¿Y de dónde saca toda para hacer la declaración de renta? De la información exógena que les llega a la IAN, de toda esa información que les llega, sobre todo muy sustentado en la facturación electrónica que hay que hacer. Entonces de ahí produce eso, muy discutido ese tema, pero es algo novedoso, pues. Y esperaremos a ver qué pasa. Entonces, si la persona no está de acuerdo con la factura que le llegó, dicen, yo no estoy de acuerdo. Entonces, simplemente hace su declaración de renta y al hacer su declaración de renta anula la factura que le mandó la DIAN, ¿ya? Pero no puede cambiar las bases, por ejemplo, de ingresos, ¿ya? No puede cambiar las bases de ingresos. Entonces usted dice, la DIAN me facturó 5 millones de un impuesto, usted dice, no, no es tanto, son 2. Entonces usted hace una declaración con 2, pero no puede cambiar la fuente de ingresos. Eso es algo importante que es novedoso, vamos a ver cómo aplica. Y vuelve y reitera lo de la facturación electrónica, que es lo único que sirve a las empresas para tomar las deducciones, es decir, los gastos, para tomar los costos y para los responsables del IVA para que hagan impuestos descontables. Es lo único, el único soporte, repito, es la facturación electrónica, ¿ya? Y ya el tema del POS que puede llegar a existir en los negocios pequeños, ese POS lo puede elaborar, pero no otorga derecho ni a costos, ni a deducciones, ni a impuestos descontables. Luego, si yo voy a un negocio y el negocio pide POS, yo le puedo exigir al negocio que me haga una factura electrónica, ¿ya? Entonces, la factura electrónica, ¿ya? Porque ese POS para alguien que gaste y no lo necesite como una deducción, pues indiferente. Pero es bien importante, repito, que el POS va a quedar vigente, pero no aplica para deducciones de costos, deducciones, ni para impuestos descontables. Hay un tema que es en esa lucha el intercambio automático de información. Ese intercambio, como se dice, le dice automático. Hay sugerida, hay a petición. Este va a ser automático. Fue un acuerdo que se hizo con AGAFI, con AODEP, que fue la que lo establece. La AGAFI lo complementa, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Y esto va contra la lucha, pues, del lavado de activos, el narcotráfico, va contra el tema del terrorismo, todo este tema de tratar de tener ubicadas todas las bienes del exterior. Y en ese intercambio de información, lo que hace este artículo es decirles a determinados contribuyentes, ustedes tienen que colaborar con la información automática, mandársela a otros países. Para mandársela a otros países, pues la DIAN lo recoge primero antes de mandarlo a otro país. Ese es el intercambio automático. Y si no lo expide, pues puede tener unas sanciones muy fuertes para quien esté obligado a expedirlo. Ese es el GAFI. El GAFI lo suscribieron más o menos 140 países en el mundo, porque esto es una lucha importante contra la evasión. El único que no lo suscribió grande fue Estados Unidos. Estados Unidos dijo, no, yo no me voy a adherir al GAFI. Yo tengo mi propia forma de hacer intercambio de información, que es el FATCA. Él no se adhirió al GAFI. Entonces Estados Unidos sí quedó, obviamente, únicamente con el FATCA y no está. Creemos que en un futuro debe adherirse al GAFI. Y la creación de sistemas, de un sistema de identificación de estructuras impersonales jurídicas, un trust, un patrimonio autónomo, algún mandato, alguna cosa que haya en donde se haga beneficios como el usufructo o la nueva propiedad, alguna cosa que no tenga pues una estructura jurídica determinada, la van a identificar a través de un sistema que van a establecer ahí en ADIAN, y complementa también la definición de lo que es el beneficiario final, define, lo coloca en una forma más precisa porque anteriormente estaba disperso en muchas cosas, sobre todo en un artículo que no tenía nada que ver como título, sino que era un parágrafo que existía donde estaban las inversiones de portafolio exterior. Aquí ya le establece un nuevo artículo nuevo y también con el fin de complementar lo del beneficiario final, va a ser un registro único de beneficiario final. Y ese registro único que lo va a hacer cuando la persona se inscribe es para tener un control de los beneficiarios final que van a tener con el propósito, además de los ingresos, va a tener el propósito de controlar los patrimonios de los contribuyentes. Y en ese beneficiario final observe que los topes son bien bajitos en esa definición.
son personas naturales, no aplica para personas jurídicas, son personas naturales el beneficiario final. ¿Quién al final, el verdadero propietario de un patrimonio? ¿O quién es el verdadero beneficiario final de un ingreso? Eso es lo que va a definir. Y entonces lo establece que todo el que tenga el 5% del capital o del derecho al voto sería un beneficiario final, o tenga beneficio de los bienes, o tenga beneficio de las utilidades. Esos son los beneficiarios finales, ¿ya? Entonces quiere decir que no puede haber ninguna excusa para que nadie declare en un conjunto todo el tema. Entonces, esta es la definición de beneficiario. Ya al beneficiario le toca decir, momentico, yo no declaré, tengo el 5, pero esto lo están declarando así, este patrimonio, así, así. Es decir, evitar que queden patrimonios escondidos a través de estructuras o de beneficiarios que no son identificables. Luego tenemos también el IVA y el hipoconsumo como un estímulo que han dado en el tema de que no había ni IVA se aplicaba o el hipoconsumo en aquellos negocios que se han despendido de bebidas y comidas. Ese no IVA, ese hipoconsumo aplicaba hasta diciembre 31 del 2021. Aquí lo extendieron hasta el 2022. Nos parece que fue razonable, justo que lo hayan hecho. Y también la extensión de IVA a servicios hoteleros y turísticos, bien importante para el desarrollo de la industria hotelera y turística en Colombia, que ha subido tanto. Entonces, eliminar ese IVA al 19% para esos servicios muy importante. De ahí vemos que se ha vuelto a incrementar la llegada de cruceros a Cartagena, a nuestra Cartagena de Indias. Entonces, importante ese estímulo que se le está dando, porque acuérdense que el IVA de los servicios hoteleros y turísticos aplicaba únicamente para los extranjeros porque a ellos se les devolvía ese IVA. Este es para las nacionales. Entonces, si un nacional va a un hotel, ya no tiene que pagar ese 19% de IVA. Bien importante, me parece. Y la devolución automática del IVA a los productores de centros. Ahí hacemos, por ejemplo, lo de las avícolas, las productoras de huevos, que los huevos son exentos. La devolución del IVA de los impuestos descontables era cada semestre, un semestre, con unas condiciones que hay que presentar la declaración de renta. Es decir, habían 2 devoluciones en el año. Esto le va a permitir que hayan 6 devoluciones en el año, es decir, cada bimestre, pero la condición es que todos los impuestos descontables, los costos y deducciones estén siempre soportados en la factura electrónica. Entonces, quien tenga derecho a que le devuelvan y esté sustentado todo, el 100% en factura electrónica, inmediatamente puede pedirlo cada 2 meses. Bien importante eso, porque esto es caja, esa devolución es caja. Y vuelven a establecer, como el anterior, los 3 días sin IVA, que va a quedar el 28 de octubre, y no estoy mal, el 13 de noviembre y el 3 de diciembre, 3 días sin IVA, con el fin de hacer una reactivación del comercio, porque el comercio es el consumo, y para que haya consumo, pues obviamente se necesita producir. Estuvo muy discutido de que no fuera, que fuera únicamente aplicado a la producción nacional, ¿no? Pero bueno, quedó abierto. 3 días sin IVA. Y esos 3 días sin IVA, pues, tienen una condición adicional que muchos no estábamos de acuerdo, que era que permita pagar en efectivo ya esas compras. Entonces vamos a ver cómo funciona. Esto, repito, el 28 es el primer experimento de esta nueva ley, donde anteriormente pues, hubo tantas restricciones con el tema del COVID. Vamos a ver ahora cómo funciona, donde ya se ha aplacado un poquito, no ha desaparecido, pero se ha aplacado un poquito. Son los 3 días sin IVA que volvió a aparecer ya. Y luego vino el régimen simple, que se estaba solicitando que las pymes tuvieran una tarifa inferior al 35%. Se llegó a pensar que fuera del 24%. Y al final establecieron, no, vamos a ampliar más bien el régimen simple a 100.000 VTs, que equivalen a 3.630 millones de ingresos en el año. Y con las VTs, con eso y el simple, pues las tarifas son muy reducidas, que va sobre el ingreso, y como su nombre lo dice, es un régimen simple. Entonces están aspirando que las 40.000 simples que estaban registradas puedan llegar 500.000 o 1 millón de simples para que paguen sobre el ingreso y no paguen sobre la utilidad, ¿ya? Eso de todas formas reduce, aplica, y es bien importante porque las tarifas van en el tema del comercio hasta el 5,4% del ingreso y comienza como en el 2%. Entonces es bien importante saber que para el simple
Anteriormente el plazo para yo inscribirme era hasta el 31 de enero de cada año. Aquí lo ampliaron al 28 de febrero. Antes del 28 de febrero de cada año, yo me puedo inscribir en el simple. Luego, si yo quiero estar en el simple en el 2022, antes del 28 de febrero del 2022 debo inscribirme y aplicar en el simple si tengo ingresos inferiores a 3.630 millones de pesos y otras características. De nuevamente, muchas gracias. No olvidarse, repito, suscribirse a SmartTask, que es donde estamos permanentemente entregando videos y cosas, y espero que esto haya sido de utilidad en los cambios. Posteriormente, en otro video, vamos a hablar de los beneficios que trajo, como en sanciones, las conciliaciones y el acuerdo y qué terminación por mutuo acuerdo, unos beneficios importantes, y el beneficio de auditoría. Eso lo haremos en otro video, de modo que muchas gracias, bienvenidos a Restrepo Londoño, SmartTask, y aquí estamos para servir. Muchas gracias.